Ya, ya, Lixenon, gracias. Estamos aprendiendo. Bueno, continuamos. Decíamos que existe un lado humano en las matemáticas. Entonces, ¿a qué se refiere el lado humano de las matemáticas? Es decir, que no todo apareció así perfecto. Hubieron errores en alguna creación de algunas demostraciones, por ejemplo, porque se asumía que algunos problemas ya estaban demostrados, ¿verdad? Y algunas de esas demostraciones tenían unas fallas o tenían un falso, es decir, se utilizaban argumentos los cuales fallaban en algo. Por tanto, ahí es donde nosotros vemos que las matemáticas tienen un lado humano, ya que han sido creadas por humanos, ¿va? Eso es claro. Eh, y a medida de que ha ido avanzando lo que es el debate, la aceptación de algunos de los creadores y ha ido evolucionando, se han ido mejorando algunos conceptos. Porque a veces uno ve algunos términos o algunos problemas muy sencillos, que se ven muy sencillos, perdón, en las matemáticas, en los cuales a la hora de ponerse a trabajar, uno en ellos no son muy sencillos como nosotros los creíamos. A veces lo que nosotros vemos más sencillo en las matemáticas es lo que es un poco más difícil. No siempre ocurre, ¿verdad? Recuerden que las matemáticas es un mundo de incertidumbres en algunos aspectos, pero es maravillosa. En eso sí estamos de acuerdo, creo todos, ya que estamos en este ambiente, es porque nos gusta o nos atrae un poco lo que es las matemáticas. Bueno, vamos a ver lo que son algunas concepciones y creencias sobre lo que es la matemática. Eh, Santalo en el 94 describió la importancia de la historia de la matemática en el aula. Eh, y en el 80, eh, Cassin citó a Santalo de algunos elementos para incorporar la historia de la matemática en la enseñanza media. ¿Cuáles eran algunos de esos elementos? Pues simplemente eran los ejemplos de casos en que las matemáticas han progresado gracias a la idea de la generalización de algunos conocimientos. Otro de los puntos era la existencia de problemas que se enuncian fácilmente, que lo que estábamos mencionando. Eh, Solo la primera página le aparece, pero ahorita estamos, permítame, no le aparece la página, ya vamos en la página 7, no le aparece la página 7. Mm, permítame. Revise ahora si le aparece la página 7. Ahora, veamos ahí, aparece la página número 7, ¿no? ¿Estamos? Bueno, decíamos que citaba algunos elementos para lo que era la incorporación de la historia de las matemáticas en la enseñanza media. Y ahí está lo que era los ejemplos de casos, decíamos, en que la matemática se ha progresado gracias a la idea de generalización de los resultados conocidos. Esa es una. La B era la existencia
de lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿verdad? La existencia de enunciados que se enunciaban, perdón, fácilmente y que sin embargo todavía aún no han sido resueltos. Y eso sucede a menudo con algunos problemas, decíamos nosotros también, que a veces nosotros asumimos que son bien sencillos y nos cuesta, hasta que vemos una solución ya establecida, decimos, ah, sí era bien fácil. De lo contrario, no, o a veces la solución no es muy trivial como nosotros pensábamos, decíamos. Eh, ese aspecto del el C es muy importante. Lenta evolución de los conceptos de las distintas clases de números y sus métodos del cálculo. Veamos por qué yo considero que es muy importante. Es muy mi punto de vista. Considero que ese punto es muy importante ya que la evolución de las matemáticas ha ido avanzando mediante siglos y el avance ha sido poco a poco, muy lento. Y a veces nosotros como ya manejamos un poco lo que son los conceptos, o nosotros, puede ser que a algunos no nos haya costado aprender parte de las matemáticas, creemos que todos piensan igual que nosotros, o queremos, perdón, que los estudiantes aprendan de forma rápida, lo cual es un error, ya que si la matemática fue avanzando de forma lenta, pues el conocimiento no necesariamente tendría que avanzar de esa forma, ¿verdad? En los estudiantes, porque ya está establecido. Pero ya que es un conocimiento un poco más riguroso, es de darles tiempo. Y considero yo que ese aspecto es de centrarnos más que todo en lo que es la parte de básica. ¿Por qué en la parte de básica? A medida vaya avanzando el curso nos vamos a dar cuenta a mi punto de vista. Así que no nos vamos a centrar en eso porque si no, no vamos a terminar lo que es la lectura. Veamos el D, perdón, dice ejemplos de resultados que nacieron como puramente teóricos y luego se resultaron de mucho interés práctico, es decir, que solo se miraba como que fuera teoría, pero al final fueron muy interesantes a la hora de ponerlos en práctica. Eh, Luego el literal C, la importancia de un símbolo adecuado para el progreso de las matemáticas. Es decir, que si nosotros recordamos, nosotros que ya estamos a un nivel universitario hemos visto que la simbología para algunas cosas se ha ido mejorando. Por ejemplo, lo que es el símbolo de sumatoria, si recuerdan, para hacer una suma de alguna progresión o de alguna lista de números, los cuales tengan algún sentido lógico o que sean o que tengan un orden establecido, por ejemplo, nosotros podemos reducir esa expresión a algo más concreto, más pequeño, que escribir toda una sumatoria. Existencia de grandes matemáticos cuya ocupación no era la de un matemático profesional, sino que tenían otras profesiones. Recuérdense que antes los disque, porque no conozco yo, algunos podría ser que cuenta la historia de que se robaron los conocimientos de algunos y como ellos tenían un poco más de poder, los hicieron suyos, ¿verdad? Solo ellos sabrán en su tiempo si fue realidad que ellos hicieron dichos descubrimientos sobre algunos aspectos matemáticos o solo se aprovecharon del conocimiento de alguien más. Así que eso se lo dejamos a la historia, pero es muy importante, ya que algunos de ellos eran filósofos, por ejemplo, otros se encargaban en otras ramas, pero no matemáticos puros. Eso ya se fue creando a medida fue la necesidad del conocimiento matemático. Para más, en 1999, el porqué y el para qué de la incorporación de la historia de las matemáticas en el aula. Dice que tiene relación con el aspecto cultural, humanístico y interdisciplinario y su posibilidad de organizar el currículo. Dice que el alemán Hans Freudenthal en el 81 presenta los siguientes interrogantes. Unas interrogantes que él asume que son muy importantes. Eh, que son las siguientes. ¿Debe un profesor de matemáticas saber algo sobre la historia de las matemáticas? Para mi punto de vista, para que usted conozca algo de matemáticas, saber operar algo, tiene que saber la historia.
Así que eso es un punto muy personal. Ustedes van a ir abriendo su criterio para ver cuál es su punto de vista. ¿Cuál puede ser el uso de la historia de las matemáticas? Pues, como les decía, no necesariamente tiene que ser el, el decir de la historia, solo algo como contar qué se hizo en aquellos tiempos y todo eso, sino que ver qué aspectos de cómo surgió ese conocimiento o ese tema o esa necesidad, esa operación, para ver en cómo la puedo usar a la hora de que yo quiera implementar ese conocimiento en los jóvenes o en los estudiantes. ¿Qué saben los matemáticos sobre la historia de su ciencia? Pues considero yo que como matemático, bueno, no soy un matemático así al 100, sino que estamos aprendiendo un poco, no sé nada de historia. Es decir, estamos muy pocos, le hemos dedicado muy poco tiempo, o sea, conocemos cosas muy básicas. Deberíamos de enfocarnos un poco más en ello. Vean lo que dice aquí, en la diapositiva número 10. Dice que no dejan de ser problematizadoras. ¿Por qué? Porque si ven, cada quien le puede dar una solución según su punto de vista. Pero el mismo Freudenthal en el 73 señala que aprender matemáticas significa reinventarla mediante un proceso denominado matematicing, que significa matematización. Porque hay un problema a la hora de que en nuestro sistema educativo, por ejemplo, no nos debemos de meter en eso, pero no está mal conocer algunos aspectos. Cuando a un niño se le enseña un procedimiento malo a la hora de hacer una operación XY, cualquiera, una persona, él aprende con ese error. Entonces, cuando viene otra persona que les va a enseñar ese mismo conocimiento o va a utilizar ese conocimiento en algo más avanzado y ve que el niño o el joven, el adolescente, tiene ese problema, le toca tener que desaprender al estudiante para volver a aprender. Es decir, tiene que ver cómo reinventa esa nueva forma de hacer esa operación, porque él ya lleva una forma, un modelo establecido, y cuando se ve que no es lo que él había pensado, le toca reinventar nuevamente. Ya algo más contemporáneo es de Amore, en el 2004, analiza el papel de la epistemología en la formación de profesores de matemáticas, haciendo énfasis en los maestros de secundaria. Sin embargo, advierte que tal énfasis también lo comparte para todo aquel que enseña esta ciencia. Y él describe que hay dos principales deberes del docente, los cuales son efectuar una transposición didáctica de modo de no convertirse en un mero producto o pasador de materias, como se lo mostraron a él. ¿A qué se refiere? Que si yo aprendí de una forma un concepto, o yo manejo de una forma un concepto, no debo de pensar que el estudiante debe de aprender de esa forma el concepto, sino que yo como maestro, si me dan una capacitación para un contenido, yo como maestro voy a tener una forma, voy a aprender algo. Pero eso que yo aprendí, de esa forma que yo aprendí, no tengo que esperar que el estudiante lo aprenda de esa forma, sino que él va a tener un método, él va a aprender de una forma específica. Y eso es lo que nosotros debemos de tener claro, que el estudiante no debe de aprender lo que nosotros sabemos, sino que lo básico sobre el contenido para la hora de hacer alguna utilización de algún contenido de eso. Luego, otro tema
El otro, perdón, el otro es comunicar las matemáticas, lo que destaca el rol mediador del profesor. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros como docentes de matemáticas no solo tenemos que ser transmisores del conocimiento, porque nosotros no vamos a crear lo que es una calculadora, sino que vamos a crear entes pensantes. ¿Por qué no una calculadora? Porque no vamos a ser un niño que cuando nosotros le digamos 2 más 2 él nos va a responder 4. O sea, él tiene una forma de aprender, una forma de interpretar. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender. Nosotros vamos a mediar, mediar el conocimiento, es decir, somos el medio para que el estudiante aprenda. Así él se va a apropiar más de lo que es el conocimiento que nosotros vengamos y repitamos y repitamos y repitamos y repitamos, o que queramos que él aprenda, como decíamos en el apartado anterior, que aprendan lo que nosotros sabemos y como nosotros lo aprendimos. Recordemos que para resolver un problema en matemática, el camino no es único. Hay infinidad de caminos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y por eso nosotros tenemos que prepararnos para conocer muchos caminos. Porque no vamos a ser de aquel tipo de profesor que si el alumno no hace lo que nosotros le decimos, vamos a decir que eso está mal. Así que debemos de conocer diversidad de formas a la hora de resolver un problema. Y no cerrarnos, porque también existen lo que son las casualidades. ¿A qué me refiero con las casualidades? Por ejemplo, en las operaciones básicas, puede ser que haya adivinado la solución y que el procedimiento esté totalmente erróneo. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar eso también. Así que de tener mucho cuidado a la hora de enseñar algunos procesos. Vamos a hablar un poco sobre las aproximaciones históricas. Pues disculpen que esta no se ve mucho, que digamos. En 1991, en la revista española Enseñanza de la Ciencia, se publicó un artículo llamado Historia de la Matemática, Integración Cultural de las Matemáticas, el génesis de los conceptos y orientación de su enseñanza. Y fue elaborado por González. Los puntos que se consideraron interesantes para destacarlos en ese artículo son que la historia de la matemática la propone como un instrumento didáctico, haciendo alusión a su uso por medio del método científico, el que se funda en la premisa de que para comprender un concepto los estudiantes deben de pasar por similares episodios por los que ha marchado la evolución del concepto en cuestión. Y es lo que decíamos, no necesariamente debemos de esperar que el alumno pase lo que nosotros pasamos a la hora de aprender un concepto. ¿Por qué? Porque puede ser que él lo entienda un poco más rápido que nosotros, o puede ser que se le dificulte más que a nosotros. Es lo que tenemos que ir aprendiendo. Luego está el otro punto, es la historia de la matemática como fuente de inspiración, de autoformación permanente y de orientación de las actividades docentes. ¿A qué se refiere eso? Pues sencillamente que nosotros no debemos de estancarnos. Más que todo lo que trabajamos en la educación básica y media. ¿Por qué no debemos de estancarnos? Ya que nosotros nos acomodamos al sistema y decimos, las matemáticas en este punto no cambian, son lo mismo. Eh, Nos estancamos y repetimos año con año, por ejemplo, una planificación didáctica, un guión de clases, la guía de ejercicio, el examen es el mismo, todo es similar. O sea, nosotros tenemos que ir conociendo nuevas técnicas, conociendo nuevos métodos. ¿Para qué? Para que no vean los estudiantes que solo ellos tienen que estar en constante preparación. Y para que nosotros a la hora de que queramos implementar o queramos que los estudiantes comprendan algo,
Puede ser que hayan métodos que nosotros desconozcamos que sean más sencillos y que sean más efectivos a la hora de enseñar algo. Eso es lo importante de estar en constante autoformación. También expresa que hay puntos muy importantes para justificar la utilización de estos, que son los siguientes. Uno de los puntos es la perspectiva histórica da una visión panorámica de los distintos problemas y permite priorizar en el currículo. Favorecer la comprensión profunda de los problemas matemáticos. Apoyar un aprendizaje activo permite la erradicación de creencias espurias. Favorece el desarrollo de la creatividad. Da cuenta de los obstáculos que aparecieron en la evolución de los objetivos de la matemática. Proporciona un espacio recreativo con abundantes problemas que han sido de interés para muchas generaciones de matemáticos, tanto profesionales como amateurs. Rompe tra- con la tradicional separación entre el humanismo, contra la tradicional entre el humanista y el científico, mostrando que hay funciones como puente entre estas dos áreas de conocimiento. Luego está lo que es la utilización de la historia epistemológica en la enseñanza de los conceptos matemáticos. Por ejemplo, nos vamos a fundar en lo que es la derivada. Si ven en el siglo XVI y XVII se tomaron en cuenta cuatro aspectos, los cuales dieron vida a lo que era la función derivada. ¿Cuáles fueron ellos? La velocidad, lo que era la recta tangente a una curva, el área bajo una curva y lo que era el máximo y el mínimo. Esos cuatro aspectos son los que dieron la necesidad para que apareciera lo que era la función derivada. Luego está lo que son los trabajos teóricos sobre el currículum de matemáticas. Realizados en los últimos 30 años, se ha enfocado hacia la búsqueda de dimensiones mediante las que estructuran sistemas curriculares. Según el nivel de reflexión elegido han aparecido diferentes componentes. Eh, en 1969, si ven, ahí hay una cadena de tiempo. En el 79, en el 80, en el 81, en el 90 hasta el 92. Luego vamos a dar cabida a lo que son unas interrogantes muy importantes. Lo que son las siguientes. ¿Para qué enseñar matemáticas? ¿Hola? ¿Se escucha bien nuevamente? Bueno, gracias. ¿Para qué enseñar matemáticas? Esa es una interrogante que nosotros debemos de resolver. Y decíamos que este tipo de problemas, de preguntas, perdón, eh, son problematizadoras, ya que cada quien le puede dar un punto de vista y según su visión, dar una solución. ¿Qué matemáticas enseñar en una sociedad influida por la tecnología? Esa es otra cosa que nosotros debemos de analizar según los medios donde estemos, ¿verdad? Y ese es un problema que a veces surge en lo que es el sistema educativo, ya sea nacional e internacional, dependiendo del país que se desarrolle, ya que considero muy propio que no es lo mismo
la matemática no debería ser lo mismo la matemática que se enseña en un pueblo muy remoto a la matemática que se enseña en la ciudad. ¿Por qué? Porque la utilidad en muchos aspectos no es la misma. Entonces nosotros debemos de enfocarnos en algo que sea como atractivo al estudiante, es decir, que vea al estudiante que le va a servir hacia algo. Pero si él ve que no le va a servir en mucho, entonces él como que no le pone mucho interés y es donde vemos que la asimilación del conocimiento es fallida. Así que es parte del docente tratar de acomodar algunos aspectos según el contexto sociocultural en el cual se encuentre para que él vea la forma o el método de cómo influir en los estudiantes, para que ellos logren comprender lo que él quiere. La siguiente es, ¿qué consideración general sobre su responsabilidad como educadores deben tener los profesores de matemáticas? Eso es muy, eso es muy importante y es muy personal, porque si nosotros estamos comprometidos, ya sea con la sociedad, ya sea con las matemáticas en sí, debemos de pensar en si qué queremos nosotros que pase con nuestros jóvenes, qué queremos que pase con nuestra ciencia. Eso ya es un poco muy personal. Considero yo que si a nosotros nos llama la atención lo que es la parte de matemática y vamos a ser propulsores o vamos a enseñar matemática, tenemos que querer la matemática. ¿Por qué querer la matemática? Porque si nosotros vamos a enseñar algo vacío, que a nosotros no nos llama la atención, o sea, no se ve el interés que nosotros tenemos a la hora de desenvolvernos, a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de enseñarlo al estudiante, él no le va a poner el interés. En cambio, si ellos ven en nosotros como la pasión que tenemos hacia esa rama, pues ellos se van a motivar un poco más en ese aspecto. Por eso es que eso ya es muy personal de nosotros. ¿Qué formación necesitan los profesores para enseñar matemáticas actualmente? En ese aspecto, al igual que el anterior, nosotros debemos de enfocarnos en la necesidad que existe en nuestro contexto, decíamos. Eh, Actualmente la tecnología va avanzando de una manera exorbitante. Si vemos en nuestros tiempos, bueno, yo que estoy viejo, considero yo que en mis tiempos, ¿cómo me iba a imaginar que existiera un teléfono, perdón, celular táctil que, que pudiera hacer cualquier cosa en un teléfono como en una computadora? Era algo que nosotros, bueno, yo en mi tiempo como niño no me imaginaba esas cosas. Antes podía ver un teléfono pantalla azul o pantalla de un solo color que ni nos imaginábamos, por ejemplo, que iban a existir lo que eran la tecnología de esa forma. Entonces, nosotros, así como la tecnología va avanzando, pues de esa forma el conocimiento no se debe estancar y no decir, como algunos decíamos, que yo ya tengo mi plaza, por ejemplo, los que están con el Ministerio de Educación. Yo tengo mi plaza y ahora no necesito saber nada más. Decíamos que no, que el conocimiento debe de estar en constante movimiento. ¿Por qué? Porque no debemos de quedarnos con los mismos métodos erróneos que hemos tenido anteriormente. Puede ser que algunos sean buenos, pero hay otros que se puedan mejorar. O si no funcionan las nuevas técnicas que nos enseñan, pues nos quedamos con lo nuestro. Pero no está de más aprender nuevo. Sí, tiene mucha razón. Debemos seguirnos formando. Eso es muy importante. ¿Cómo lograr un currículo más flexible con variedad de opciones y que atienda a la diversidad de necesidades escolares? Eso es bien complicado. Ahí sí es bien complicado porque eso es a nivel nacional y debe de tomarse en cuenta muchos aspectos, los cuales a veces no están como a la mano de cualquiera de nosotros. Para eso debería hacerse un estudio, pero a profundidad sobre las necesidades y sobre la diversidad, como decíamos en los puntos anteriores.
pero ahí ya es de nación, no es meramente de nosotros. Nosotros podríamos proponer, pero la mayor parte le toca ahí a los encargados de la planificación curricular. ¿Cómo atender a la diversidad cultural desde el currículo de las matemáticas? Bueno, ahí es donde decíamos que nosotros es que debemos de lograr como ver la necesidad del ambiente sociocultural en el que estamos para poder utilizar eso, ya no usar las matemáticas en la diversidad cultural, sino que de bidireccional, es decir, cómo yo utilizo la diversidad cultural para que aprendan algunos conceptos matemáticos y cómo yo, en base a algunos conceptos matemáticos, puedo hacer ver lo que es la diversidad cultural en una región establecida. Porque recordemos que muy pequeño es nuestro país, muy pequeño es la región donde nosotros podamos estar ejerciéndonos como docentes para los que ya estamos en ese ambiente, pero hay muchas costumbres las cuales son diversas por sectores, en algún lugar muy pequeño, en una misma comunidad puede ser. Por ejemplo, si ustedes ven, hay religiones, las cuales influyen mucho en lo que son aspectos mm, muy importantes a la hora de generar lo que es, por ejemplo, la disciplina o algunos aspectos con respecto al vestuario de los estudiantes, con respecto al comportamiento de los estudiantes, que pueden hacer X, Y actividad, que no pueden utilizar un tipo de vestuario específico y todas esas cosas, como nosotros tratar de no entrar en conflicto con esa forma de actuar de ese tipo de personas. Es lo que nosotros creemos que entender y no como contradecir esa creencia, porque así como nosotros, así como ellos, perdón, creen esas cosas, nosotros creemos lo nuestro también. Así que en ese aspecto es que nosotros debemos de tener un poco de criterio y ser abiertos de mente. O sea, no esperar que los estudiantes, la comunidad, el centro escolar donde estemos, piense o haga lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que estar abiertos a ese tipo de cambios. Bueno, espero que no nos estemos aburriendo. Yo sé que estas cosas son bastante extensas, pero si ven, son muy importantes porque nosotros vamos conociendo muchos aspectos. Les voy a confesar algo así de forma personal. Eh, a mí tipo de cosas a mí no me gustaba para nada. Cuando era estudiante de la licenciatura no me gustaba. Y luego cuando estuve estudiando lo que era la maestría me di cuenta de alguna necesidad que uno tiene de conocer algunos aspectos de la historia, de conocer algunos aspectos del proceso, que cómo se formó un contenido, cómo surgió dicho contenido. Porque yo era del tipo de personas que solo me interesaba el proceso de cómo aprender, cómo hacerlo y ya. Pero después me di cuenta que eso al final es algo vacío, es algo repetitivo, es algo que no tiene sentido. Si ustedes ven, resolvemos un problema de ecuaciones lineales, por ejemplo, lo más sencillo. Va, nos ponen un problema, eh, lo resolvemos. Una ecuación lineal. X igual 5, por ejemplo, ya al resolverla. ¿Qué sentido tiene ese X igual 5 en la vida de nosotros? Pensemos eso, ¿de qué sirve resolver una ecuación cuadrática? ¿De qué sirve resolver una ecuación cúbica? Saber que X vale tanto no sirve, para mi punto de vista, eso no sirve absolutamente para nada, sino que lo importante de esos contenidos, lo importante es la aplicación que ellos tienen y la interpretación que uno le va a dar a esos resultados. Y eso es lo importante de esos contenidos. No quedarme con, yo puedo resolver una ecuación cuadrática, qué bonito, yo puedo resolver esto. ¿De qué me sirve resolver una ecuación cuadrática?
Pues eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Bueno, vamos a continuar. En especial dice el debate es importante cuando se refiere al periodo de la educación obligatoria. Muy bien, muy bien. Eso, ese punto de vista es muy bueno. Sí, en ese aspecto es que yo les decía que es necesario la matemática. ¿Verdad? No surgieron para resolver una ecuación cuadrática, para ver cuánto valía la x, sino que, como dice usted, para resolver lo que era algunas áreas que necesitaban conocer. Muy bien ese aspecto. Decíamos que el debate es muy importante. ¿Por qué el debate? Porque si vemos nosotros debatiendo es como se genera el conocimiento. No siempre, ¿verdad? Depende del tipo de debate, pero eso es muy importante. Así vemos los errores que nosotros tenemos a la hora de resolver cualquier tipo de problemática, ya sea de aspectos matemáticos o de un área específica en general. Pero en ese aspecto estamos hablando de lo que es la matemática. Las cuestiones que se plantean no son triviales y afectan a un nivel de reflexión general, en que los problemas que se abordan y las cuestiones que se trabajan hacen referencia a principios mediante los que el grupo profesional de educadores identifica y da causa a los valores que entiende que las matemáticas deben aportar al sistema educativo. Es lo que nosotros decíamos, que hay un grupo de profesionales, teóricamente, los cuales van viendo la necesidad del, del contexto social para ver qué contenidos son importantes y qué contenidos teóricamente no son importantes. Eso sería. Esos principios son generales y se pueden caracterizar como culturales, políticos, educativos y sociales. Así como vemos, decíamos, vemos la importancia que tienen las matemáticas con respecto a todo el contexto, ya sea, como decía aquí, cultural, político, educativo y social, en todos los aspectos. Si nosotros vemos, por mínimo que sea el detalle, vamos a usar matemáticas, aunque nosotros digamos que no. La operación muy básica que sea, pero ya es matemática. Contar un número que diga, eso es matemática. No aparece la matemática porque usted va a integrar, porque va a encontrar el área bajo la curva, no, de muy sencilla operación que está haciendo, aunque diga que no le gusta la matemática y que no usa la matemática, está equivocado, porque la matemática está en todo el universo. Fines de la enseñanza matemática. Eh, la cuestión de los fines y de las metas de la educación matemática forma parte de la discusión general sobre los fines de la educación. Toda educación tiene claramente unos fines, pues pretende formar un tipo de hombre determinado. Vean, ese punto es muy importante. Toda educación tiene claramente un fin, claramente. No es porque nosotros digamos, voy a enseñar este contenido porque lo pide la currícula. Tras esa currícula, hay profesionales que la elaboraron por la necesidad de manejar lo que son esos contenidos. No es solo porque sí. Dice que muy frecuentemente esos objetivos no son explícitos, como decíamos nosotros. No es que directamente cuando usted salga va a necesitar resolver una integral. No se refiere a ese aspecto. Y los propios agentes formadores no son conscientes de la tarea que se están realizando. ¿Ahora? ¿Estamos nuevamente? Bueno, decíamos que... Permítame que... Sí se está grabando. Muy bien. Bueno, decíamos que a veces lo que son los educadores no están conscientes de la importancia de lo que se está enseñando, no están conscientes de la tarea de lo que están realizando. ¿Por qué? Porque decíamos que como estamos
en una civilización que pensamos meramente en cuestiones personales, en que vemos la parte docente como una labor más, como un trabajo más, es donde se comete el error, porque ser educador es vocación, porque si ven, la educación es una de las áreas más mal pagadas en nuestro país y en el mundo entero. Así que nosotros debemos de enfocarnos en que nuestro trabajo es de los trabajos más importantes, porque pueden decir, no, lo más importante es un médico, pero pongámonos a pensar, ¿quién formó a ese médico? Eh, lo más importante son los ingenieros, pónganse a pensar, ¿quién formó a un ingeniero? Lo más importante son los científicos, ¿quién formó a un científico? O sea, somos nosotros. Así que tenemos que tener claro esos aspectos. Así que veamos que nuestra parte, nuestro aporte a la sociedad es muy, muy, muy importante. Así que tenemos que tomar en cuenta eso. Eh, Krulik en 1975 propone las siguientes metas para la educación matemática, en las que señala las relaciones con las metas generales de la educación y las necesidades de la sociedad. Veamos cuáles son ellas. Dice que algunas de las metas es lograr para cada individuo la competencia, perdón, lograr para cada individuo la competencia matemática que le corresponde. Permítame. Bueno, continuamos. Preparar a cada individuo para la vida adulta. Reconocimiento que algunos alumnos requieran más instrucción matemática que otros. Decíamos que ahí está lo que es la diversidad del aprendizaje y del conocimiento, la diversidad. Fomentar el conocimiento de la utilidad fundamental de la matemática en nuestra sociedad. Decíamos que debemos de inculcar en el estudiante que la matemática es muy importante en todo aspecto, desde el más básico hasta el más profundo, que es cuando nosotros vamos a estudiar. Si recuerdan, vean, la mayoría de estudiantes cuando va a la universidad, ¿qué dice? El estudiante ordinario dice, voy a buscar una carrera que no tenga matemáticas. ¿Por qué? Por la fobia que tenemos hacia dicha materia, lo cual en parte de ese mito que la matemática es complicada, la genera el mismo docente. Por eso nosotros debemos de tener una mente abierta e ir generando en el estudiante y ir quitando en el estudiante el repudio a dicha área. Pero eso es deber de nosotros como educadores de la matemática. Desarrollar la habilidad para usar los modelos matemáticos con miras a la resolución de problemas. Es decir, que en ese aspecto nosotros cuando enseñemos un contenido, por muy, ¿cómo se dice? Eh, conceptual que lo veamos, es decir, que no se vea una aplicación directa de ese contenido, tenemos que buscarla para que el estudiante se le genere la, la interrogante en él o la forma para que él diga, esto me va a servir, eso lo quiero aprender porque se ve muy interesante en lo que lo voy a aplicar, la aplicabilidad de dichos conceptos. Por ejemplo, siempre y cuando hagamos una operación básica que sea de matemáticas, como la suma, como la resta, como la división, como la resolución de ecuaciones lineales, es de ir directamente, tratando de generar en él como la relación que existe con una operación de lo que es la vida cotidiana, para que él se vaya como empapando
de dicho conocimiento, para que no lo vea muy mecánico. Para eso, en ese aspecto es que tenemos que tratar nosotros de ver la forma o el método de que él vaya generando, generando esas problemáticas en él para ver la forma en que se les da solución utilizando los conceptos que nosotros le vamos enseñando, por básicos que sean. No solo centrarlos en lo mero teórico. Sin embargo, no hay un acuerdo general sobre los contenidos globales de estas metas. Johnson y Kane en el 86 consideran los siguientes cuatro aspectos mediante los cuales las matemáticas contribuyen a los fines de la educación general. Y son los siguientes. El desarrollo de la capacidad de razonar. Es muy importante, vean, razonar no solo lo vamos a necesitar en matemáticas, sino que en cualquier aspecto, ya sea científico o meramente de nuestras vidas cotidianas. Su carácter ejemplar de certeza. Nosotros tenemos que tener claro lo que es certeza. El placer estético que causa. Función de instrumento auxiliar para otra disciplina. Lo que estábamos diciendo, esta parte es muy importante, ¿vean? Función de instrumento auxiliar, perdón, para otra disciplina. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si vemos, por básico que sea, decíamos, el conocimiento de matemática, que es necesario en todas las ramas, en todas las ramas. Porque un ejemplo muy claro puede ser, usted va a estudiar medicina, no usa matemática, dicen. A la hora de recetar dosis sobre medicamentos, usan matemática, lo cual, si no sabe razonar y usar la lógica, puede darle una sobredosis de medicamento a un paciente, lo cual estaría ya sea dañando al paciente, lo cual no sería algo muy bueno. Por ejemplo, los trabajadores sociales hacen encuestas, y para analizar una encuesta necesito matemáticas, todos esos aspectos. Y dicen, no voy a estudiar esa carrera porque tienen matemáticas, estas no tienen. Y decíamos que directamente no tienen matemática, pero eso es matemática, o sea, van a implementar matemática, es lo que tenemos que tener claro nosotros. En el apartado dedicado a las metas de la instrucción, afirma que hay que distinguir tres clases de metas, lo que son las prácticas o utilitarias, de entrenamiento o desarrollo, y las culturales. Eso es lo que tenemos que tener claro en lo que es las, en distinguir esas tres clases de metas. Y aquí están descritas. Entre las metas de entrenamiento o desarrollo se incluyen las relacionadas con el entrenamiento mental. Estas metas implican la adquisición de ciertas características más o menos generales y la formación de ciertos hábitos mentales, de lo que se esperan que actúen en campos más o menos relacionados, es decir, que se transfieran a otra situación. Vean estos tres puntos y estos tres aspectos. La adquisición en forma precisa de aquellas ideas o conceptos que permitan realizar la concepción cuantitativa del mundo. El desarrollo de la habilidad para pensar claramente en términos de ideas y conceptos. La adquisición de hábitos mentales y actitudes que hagan efectivo el anterior entrenamiento. Esos tres aspectos son muy importantes. En el documento Matemática para quinto y, y 16, no sé a qué se refiere eso de quinto a 16, del Departamento de Educación de Ciencias británico, en el 85, propone las siguientes
metas generales para la educación matemática en el periodo obligatorio, cuya orientación hay que destacar en los procesos de enseñanza. Son las siguientes. Las matemáticas son un elemento esencial de comunicación, claramente. Las matemáticas son una herramienta potente. Otra cosa, claramente, cierta, ya que si nosotros nos ponemos a pensar donde nosotros decíamos que yo no uso matemática, imagínense que en el mundo no existieran las matemáticas. ¿Cómo haríamos para hacer algo tan fácil como es un registro telefónico? ¿Qué utilizaríamos si no son números? Si vemos ahí, hay que ponernos a analizar. Si no existieran los números, ¿qué forma hiciéramos nosotros para generar o para haber creado lo que es la parte del teléfono y luego del teléfono generar los contactos si no existieran los números? En eso tan básico, si no existen los números, ¿qué haría? Es algo que hasta yo mismo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si no existieran los números? ¿Qué pasaría si yo no tengo la idea de hacer alguna operación matemática? O sea, estaríamos estancados, viviríamos en el mundo cavernario, me imagino yo, ya que si no existe un número, no el número no es la base del todo, ¿va? Pero es muy importante para todo. Sí, muy bien ese punto. Las matemáticas son necesarias para toda nuestra realidad. Y si ven, las matemáticas no surgieron porque, ay, porque alguien haya dicho, ay, voy a inventar algo, sino que la matemática, según su historia, ha sido creado cada concepto por su necesidad, por una necesidad. Así ya se ha ido creando. Por ejemplo, el concepto de suma se creó por una necesidad de que yo tengo, me voy agregando. Y luego se vio la necesidad de hacer una operación de resta. Si yo tenía tanto y pierdo tanto, la necesidad. Luego las otras operaciones y luego lo que era vimos el concepto de derivada. No fue porque alguien dijo, voy a inventar la derivada y esta es la derivada, sino que surgieron cosas que fueron como parte importante de esa creación, de ese contenido. Hay que apreciar las relaciones internas dentro de las matemáticas. Las matemáticas deben resultar una actividad fascinante, como decíamos. Nosotros debemos de ver cómo hacemos que al estudiante eh, sienta la necesidad de aprender ese contenido. Así que ya, ya vamos a continuar, permítame. Ya me duele un poco la garganta. Voy a tomar agua, espérenme. Muy importante, una consulta, licenciado Zenón. ¿Dónde tengo que tomar la captura para ver los estudiantes que están en la tutoría? Permítame, permítame. Perdón, no tenía activado el micrófono. Bueno, Debe de darle en los participantes. Arriba aparece participante. vaya, tengo los participantes, pero me aparece solo la lista, pero poquitos no me aparecen todos. Yo quisiera para poder tomar la captura que me aparecieran todos. Si le da donde están los mensajes. Voy a A cerrar. mí me aparece ahí en los Ya, mensajes. ya, ya. Ya, cerré la pantalla de los mensajes y me aparecieron todos. Solo tomo la captura, permítanme. Ya estuvo, gracias. Bueno, Ya, ya, gracias.
Continuamos entonces. Bueno, hay que fomentar la imaginación, iniciativa y flexibilidad de la mente. Trabajar de modo sistemático. Trabajar independientemente. Trabajar cooperativamente. Profundizar en el estudio de las matemáticas. Conseguir la confianza del alumno en sus habilidades matemáticas. Veamos, estos puntos son muy importantes en el aspecto siguiente. Vean. Yo no puedo enseñar un conocimiento matemático el cual tenga conocimientos anteriores los cuales yo no haya impartido. ¿Por qué? Porque hay dos posibilidades. Si el estudiante es un brillante, puede ser que asimile lo que es el conocimiento. Si el estudiante es un estudiante normal, se le va a dificultar lo que es el, el- la asimilación de dicho contenido. Así que por eso el trabajar matemática debe de ser de forma sistemática, de forma independiente, cooperativa. ¿Por qué? Porque si vemos que el conocimiento en todas las ramas es, es mejor cuando se trabaja en grupo, pero a la hora de trabajar en grupo, el grupo no debe de ser masivo, porque ahí es donde se distorsiona. Los grupos deben ser moderados también. El número de integrantes ya uno lo debe de establecer, ya que yo, yo como docente lo que hago es lo máximo grupos de tres. Las tareas no se piden en grupos, lo máximo en pareja, ya que si ustedes observan, uno trabaja y los demás no. ¿Cuál es la idea de hacer grupos? No de que entreguen la pareja perdón, que no entreguen un solo trabajo, sino que la idea del grupo es que compartan sus puntos de vista a la hora de resolver una problemática. Eso es lo importante. Profundizar en el estudio de las matemáticas. ¿Por qué profundizar? Decíamos que hay aspectos muy importantes los cuales nosotros los dejamos afuera. Y esos son los que a veces nos pueden ayudar a llamar la atención del estudiante a que quede claro un concepto y que él asimile dicho concepto. Y de esa forma vamos a generar en el estudiante la confianza y ganar la confianza de él para que él vaya comprendiendo mejor los contenidos que nosotros queremos que en él queden. Vean, esta frase célebre es muy importante. Dice, no es necesario enseñar matemáticas, al menos no en la forma que actualmente se está realizando. Vean, eso es muy importante porque no se refiere a que no se debe enseñar matemáticas, sino que dice que de la forma en que se está haciendo no es necesario, ya que según esto se está haciendo de una forma no adecuada. No es por nosotros. Hay dos puntos de vista, lo que son el punto de vista utilitario, y luego veremos el otro punto, si ustedes ven, especulativo. Primero es utilitario. Eh, Hay una necesidad creciente de preparar matemáticos en todos los niveles para la aplicación y el uso de las tecnologías. Los mismos matemáticos vienen observando con preocupación la distancia entre lo que se enseña e investiga en matemáticas y lo que se aplica. La sociedad espera, aunque sea a largo plazo, algún beneficio o recompensa de los matemáticos. Espera que los matemáticos sean profesionales competentes, capaces de justificar por qué están siendo pagados para hacer matemática. En nuestros aspectos, bueno, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, de este tipo de matemáticos que estén trabajando por generar matemáticas así directamente, no tenemos. Hay investigadores, pero no son pagados directamente para la investigación. Se supone teóricamente que antes, no sé, en estos tiempos, en las universidades estaban
los docentes, los cuales ellos investigaban aspectos ya sea de la rama directa matemáticamente o aspectos que se utilizaban en algo otros ciencias, pero actualmente, según mi conocimiento, yo nunca vi que los docentes de mi facultad se enfocaran en eso. Pero eso ya es otra cosa. Nosotros no nos vamos a meter en ese aspecto, pero si ven, nosotros no tenemos matemáticos directos, pero lo que se ve aquí, lo importante de este punto es que la sociedad pide que nosotros como educadores de matemáticas aportemos algo. ¿Qué aporte? ¿Qué aporte doy yo como docente de matemática a los estudiantes? Pues eso es lo que nosotros debemos de ponernos a pensar. Así que los invito a que nos estemos formando, les invito a que estemos aprendiendo nuevos métodos, nuevas técnicas y estar abiertos al diálogo y al debate. No todos sabemos todo y no todos ignoramos todo. Eso es muy importante. Tener nuestra mente abierta a cualquier llamado de atención porque y no vamos a creer lo que nos están diciendo, ¿verdad? Solo estoy diciendo que debemos de llamar la atención porque a veces puede ser que nos equivoquemos, pero a veces puede ser que la otra persona con la cual estamos debatiendo también pueda tener sus errores. Por eso es que tenemos que ser abiertos en ese punto de a la hora de enseñar y aprender matemáticas. El punto de vista especulativo. Un segundo tipo de educación matemática desplazado después de la revolución industrial y que aún no se ha reincorporado al contexto de la educación científica es el esfuerzo por desarrollar la educación como libre creadora, como adquisición del arte, de utilizar el conocimiento. La meta para esta forma creativa y más estructurada de educación matemática consiste en colocar meramente la matemática en su posición de lenguaje conveniente y útil para simular el mundo real. Vean qué interesante. Dice posición de lenguaje conveniente y útil para simular el mundo real. Esto es muy importante. El objetivo es crear nuevas matemáticas, nuevas teorías y ayudan a dar solución de nuevos problemas que tan solo ahora están siendo identificados y reconocidos. Hay muchos enunciados en matemáticas, los cuales aún no han sido probados, los cuales están abiertos, lo que son las llamadas conjeturas. Allí algunos matemáticos en el mundo están tratando de dar solución a dichas conjeturas para ver si se convierten en un teorema. Para que vean que la matemática no está aún terminada, está en proceso aún. Hay un problema en la presentación. Veamos. ¿Cuál es el problema? No le carga la presentación, la voy a volver a subir. Yo veo. Permítanme. Voy a terminar la presentación y la voy a volver a cargar. Me dicen si así le funciona cuando la vuelva a cargar. Ahorita la está cargando, ya me dicen ustedes ahí. Ya vamos a finalizar, falta poco.
Ahí me disculpan por los inconvenientes que tuvimos técnicos, pero ya estamos mejorando. Si ven, ya fue mejorando el problema. Revisen ahí, ya cargó la presentación, revisen. Dicen ahora la presentación, la volví a cargar. Bueno, estamos ahí. Vamos en la página 30, Iván. Presentación número 30. Cuando ya tengamos eso, ¿qué hay que hacer después? Para tener un producto, una red, la multiplicación, traer y después ver. Porque creo, aquí les recuerdo cómo Vean, vamos a operar ver lo que son los objetivos de la educación matemática. Permítanme, que se oye bien fuerte la estática. Vaya, los objetivos básicos de la educación matemática. Vea, el objetivo básico no es perpetuar el conocimiento o avanzar un poco sobre el existente, sino fomentar la creación de nuevos conocimientos. La enseñanza no es la meta esencial de esta forma creativa o, o comple- Ay, espérenme, permítanme. O completativa de la educación matemática. Lo que es fundamental es lograr una posición favorable a la creación de nuevos conocimientos, decíamos. Eso es lo importante en eso es lo importante o es lo que es el objetivo de la matemática, de la enseñanza de la matemática, de la educación matemática. No es el, el perpetuar el conocimiento en sí, sino que crear en los estudiantes nuevos conocimientos. Para terminar, está lo que son las justificaciones funcionales para la enseñanza de las matemáticas. Tanto para los alumnos como para la sociedad, las matemáticas satisfacen, una necesidad funcional de largo alcance. Y ahí es donde los centros escolares deben de preparar a los alumnos para ser unos ciudadanos productivos. Por eso es que nosotros debemos de dar la formación especializada de las matemáticas. Por eso dice que es un requisito previo esencial para el estudio de una amplia variedad de disciplinas, lo que es la matemática. ¿A qué nos referíamos con que sea un requisito previo? Porque decíamos que muchas disciplinas, muchas áreas, muchas carreras, y nosotros vemos en nuestros medios, que llevan asignaturas obligatorias de matemáticas, no necesariamente las científicas. La cuestión que se plantea de inmediato es cuántas matemáticas son suficientes para todos. Eso es muy importante de analizar. Y eso depende, decíamos, del contexto y de la necesidad que exista en el individuo o en la sociedad establecida. ¿Cuántas matemáticas son suficientes para todos? El NCTM plantea que los empleados deben estar preparados para comprender la complejidad y tecnologías de la comunicación, para plantear cuestiones, asimilar información desconocida y trabajar cooperativamente en equipo. Por el contrario, otros educadores creen que al no ser necesario un control y dominio de los procedimientos algorítmicos, eh, los programas de estudio asumen la respuesta a ello. Bueno, sería de analizarlos, sería de darles un estudio a profundidad. No podría decirle directamente que sí y no me atrevería a decir tampoco que no. Debíamos de estudiarlos ahí, sentarnos y revisar si los programas satisfacen las necesidades de nuestra sociedad. Vamos a continuar.
Por el contrario, otros educadores creen que el no ser necesario un control y dominio de los procedimientos algorítmicos se puede ejecutar las máquinas. La mayor parte de los niños no necesitan estudiar demasiadas matemáticas. Surge así tres cuestiones cruciales. La primera de ellas es, ¿qué ideas matemáticas serán útiles para los ciudadanos en el futuro? Porque hay personas, hay gente que piensa que las matemáticas son más importantes y otros que dicen que no son importantes. Es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Depende del contexto y la necesidad de dicha herramienta. Si vemos la matemática como herramienta. La segunda se refiere a las creencias sobre diferencias y talentos individuales. Los que apoyan más cantidades de matemáticas minimizan estas diferencias, mientras que los partidarios del menos consideran que el rendimiento de un alumno debe compararse con el de los demás, lo cual, si observamos, eso no necesariamente debe de ser verdadero. ¿Por qué? Por la misma diversidad. No podemos comparar el rendimiento de una persona ni la de otra, ya que si vemos, si vemos, cada persona piensa de una forma, aprende de una forma y viene de un contexto totalmente diferente que es la familia. Y eso genera en él, ya sea la forma de aprender de forma rápida o que se le dificulte lo que es la asimilación de cada contenido, ya sea sencillo o muy difícil. Y la tercera y última son las razones propuestas por quienes están interesados en la historia de la formación educativa. Las peticiones de reforma para que todos los alumnos aprendan más matemáticas y algo distintas, perdón, no son nuevas. Los resultados de iniciativas reformistas pueden llevar fácilmente a problemas y contradicciones. ¿Por qué? Porque decíamos que para muchos pueden decir que nuestros programas de estudio, nuestras mallas curriculares están de una forma excelente y que no se necesita hacer un cambio. Pero van a haber otros muchos que pueden decir, no, nuestros programas están deficientes en algunas áreas, tenemos que mejorarlo. Eso es muy difícil de estar de acuerdo con todos porque depende del contexto y de la visión de cada una de las personas que analice y vea dicho programa. Distribución de conocimiento. Con esto terminamos. La distribución del conocimiento. El conocimiento matemático no es una prerrogativa de ciertas comunidades culturales. Al contrario, las matemáticas son potencialmente adecuadas para todas las personas. Lo que decíamos, todos necesitamos matemáticas. No hay tales de decir yo no necesito. El sistema escolar y su integración en la sociedad. El éxito no procede de los logros de unos pocos, sino de las que obtenga la mayoría. El índice de rendimiento es la producción global del sistema escolar, no solo de los más aptos. Vean, esto es muy importante. El éxito no procede de los logros de unos pocos, sino que de la mayoría. Es decir, que nosotros tenemos que ver por lo que es la mayoría de nuestros estudiantes en nuestro ambiente que nos encontremos. Interacción en las clases. Hay un problema de oportunidades de aprendizaje y de relación con las dinámicas del proceso de aprendizaje. Hay que analizar y poner en cuestión los supuestos de los modelos y la práctica de clasificar y separar a los alumnos. Este punto, para terminar, es muy importante porque nosotros tenemos que ver y clasificar a los alumnos de qué forma. No distinguir a un estudiante como bueno para decir, vos sos el que sabes y este no sabe, sino que se refiere a que yo voy a distinguir la forma en que el estudiante aprende. ¿Para qué? Para no truncar el ritmo de una persona que es avanzada y no frustrar a unas personas que aprenden de forma más despacio.
Debemos de acomodarnos en ese aspecto. Yo clasifico para decir, esta es una persona que trabaja de forma rápida, la cual yo voy a buscar una técnica para aprovechar ese rendimiento de ese estudiante. Y luego a los que les cuesta o se les dificulta, voy a buscar una nueva forma para que él no se frustre y decir, ¿por qué aquel hace esto y yo no? Pero no los puedo llevar al mismo nivel, porque eso estaría frustrando a uno de los dos, ya sea al que rinde más y al que rinde mucho, porque si yo lo llevo de forma lenta por no frustrar a la persona que aprende de forma despacio, se me va a frustrar el que va muy rápido porque se va a aburrir de ver lo mismo, lo mismo, lo mismo, y en cambio si yo lo hago de forma rápido, el otro va a quedar perdido y va a decir, no, yo no aprendo nada, no sirvo para nada, como dicen algunos en este tiempo, lo cual es un error. Con eso terminamos, espero me disculpen por lo que ha sido la parte de los problemas técnicos. En la próxima espero que no haya mucho de este tipo de problemas. Me disculpan por la presentación también porque estaba un poco saturada. El problema es que tuve dificultades técnicas esta semana, así que la próxima será un poco mejor y les agradezco su participación. Espero que sigan pendientes en la plataforma. Cualquier consulta ahí en los foros de dudas o por este medio. Ok. Se les agradece la participación. Don Francisco, ¿qué dice? Aquí estoy, estuvo bonito en que se logró por fin Sí, el objetivo de iniciar la primera. sí, Sí, gracias. estamos ahí, vamos a Estamos hacerle pendientes. preguntas más. Estamos pendientes, sí. Sí, ahí estamos esperando ahí cualquier consulta, duda en el foro, en la plataforma, en los mensajes o en el correo. Ahí está mi correo también, el institucional. Ustedes me preguntan y ahí estamos pendientes, ahí a la orden. Bueno, gracias. Bueno, quedan libres, pueden ir a almorzar. Nos vemos la próxima. Estemos pendientes ahí. Feliz Está tarde. bien, está bien. Feliz tarde a todos también. Feliz tarde a todos.